Hola amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, bienvenidos a un mensaje más de la Palabra de Dios. Hay grandes bendiciones que te pueden alcanzar si oímos la Palabra de Dios. Esta noche el mensaje está a cargo de nuestro hermano Carlos Olivares y seguro tendrán grandes recompensas para ti. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Qué bueno saludarles, permítame darle un abrazo y qué bueno llegar hasta ustedes a través de este canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y poder juntos compartir y meditar, profundizar en lo que Dios tiene para nosotros, pues a través de su palabra. Hoy quiero compartirles un tema que le di por título No te quedes en la orilla. Y es que muchas veces en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, nos quedamos como los niños cuando van a la playa, en la orilla. Los niños en la orilla ahí se sienten seguros, jugando con la espuma de las olas del mar, con la arena. Pero Dios anhela y nos exhorta y quiere que nosotros profundicemos un poquito más, vayamos mar adentro, que no nos quedemos en la orilla, sino que en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, vayamos más allá, porque más allá Él tiene grandes cosas para nosotros. Y quiero que veamos un pasaje en donde el Señor nos enseña muchísimo de las cosas que pueden suceder si no nos quedamos en la orilla, si vamos un poco mar adentro. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y que sea Él el que nos hable en esta oportunidad. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este momento que tú nos das a todos, Señor, de escuchar y meditar y escudriñar tu palabra. Que seas tú, Señor, hablándonos y que tu palabra, Señor, cale en nuestro corazón, en nuestra mente y rinda frutos, Señor, al 100%. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y esto sucede después de que Jesús hace el gran milagro, pues, de alimentar a más de 5,000 personas con una cesta solamente donde habían 5 panes y 2 peces. Alimenta a miles de personas, las personas se sacian, comen, recogen. Y Jesús tiene una prisa porque sus discípulos suban a la barca y vayan a otro lugar. Esto sucede a orillas del mar de Galilea y dice uno de los evangelios que Jesús tenía esa prisa porque los discípulos subieran a la barca, era porque esa multitud que estaba ahí quería tomarle y hacerle rey. Y Jesús no quería eso, ese no era el plan que él tenía. Y dice así Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Enseguida, o sea que después de esto, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y es esta palabra enseguida, que es la que denota la urgencia que Jesús tenía de que los discípulos entraran en la barca y fueran a la otra ribera. Y no solo eso, sino que tenían que ir, pareciera que solo, aparentemente solo, porque Jesús se quedaba acá, en la otra orilla, despidiendo a la multitud. Pero Jesús lo estaba haciendo de esa manera porque algo importante tenía que mostrarles y enseñarles Jesús a sus discípulos. Y nos lo enseña también a nosotros hoy que estamos meditando en esta palabra. Y es que hay ocasiones en que Dios necesita que estemos solos para ver si por fe lo buscamos a Él. Y esto es lo que el Señor quería a través de esta acción, de que ellos subieran rápido a la barca y se fueran a la otra orilla, a la otra ribera, porque necesitaba que ellos estuvieran solos para Él tratar con ellos. Y vamos a ver lo que sucede después. Dice que despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vemos cómo pasa el tiempo y vemos que Jesús
despide a la multitud. Por supuesto, le tomó un tiempo, eran miles. Y después él se fue al monte, fue a orar. Pareciera como que se hubiera olvidado de sus discípulos, que los dejó que fueran allá a cruzar ese mar de Galilea solos. Y dice que cuando llegó la noche, él estaba allí solo. O sea, que llegó hasta la noche, eso era en la tarde. Había pasado un tiempo. Y vemos que Jesús nos dice en su palabra que nuestros tiempos, que los tiempos están en manos de Dios. Dios tiene un propósito con cada cosa que hace. Y eso era parte del propósito, que pasara ese tiempo porque necesitaba que los discípulos en esa barca estuvieran en el lugar que Él quería que estuvieran. Y vamos a ver por qué. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Jesús esperó hasta que los discípulos estuvieran en medio del mar, por decirlo así, en la parte más profunda y en la parte donde alrededor no había más nadie. Nadie en que esos discípulos, por más que gritaran y por más que hicieran señales, nadie podía auxiliar, porque solamente Jesús quería que ellos estuvieran ahí solos y que dependieran de Él. Y es donde ellos no pudieran contar con nadie más, sino tan solo con Él. Y a veces sucede así en nuestra vida. El Señor quiere llevarnos a momentos y quiere aprovechar momentos en que estamos solos para ver si nosotros, sea cual sea la situación, una situación buena, una situación no tan buena, acudamos a Él en auxilio, en gratitud. Y vamos a ver lo que sucede en el versículo 25. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta cuarta vigilia era prácticamente entre las 3 y las 6 de la mañana, porque recordemos que en este tiempo se regía bajo el Imperio Romano y ellos eran los que habían dividido la noche en 4 vigilias. Esta cuarta vigilia era prácticamente amaneciendo y esa fue la hora en que Jesús vino a ellos, pero vino de una manera muy interesante, vino andando sobre el mar. Y eso tenía un propósito, que ellos lo vieran a Él caminando sobre el agua, porque tenía un propósito. Una vez escuché que alguien dijo, Jesús no llega ni antes ni después, Jesús llega siempre a tiempo. Y pareciera que a estas últimas horas de la noche, o prácticamente de la madrugada, fue que se acordó de ellos, pero no, es que era el tiempo justo, el tiempo perfecto que Él quería llegar a ellos. Y fíjense que Jesús no llega en otra barca. Llegó fue caminando sobre el mar. Vamos a ver el propósito de esto. Dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense que los discípulos que el día anterior solamente habían visto a Jesús alimentar a más de 5,000 personas con solamente los 5 panes y los 2 peces, ahora lo confunden con un fantasma. ¿Qué les pasó a los discípulos? No lo reconocían, la situación que estaban viviendo se les había olvidado el poder y lo que podía hacer Jesús por ellos. Y fíjense que con la misma rapidez con la que Jesús le dijo a ellos que enseguida se subieran a la barca, es la misma palabra que se usa ahora para que Jesús se revela a ellos, diciéndole que es Él, que no lo confundan. Le dice, pero enseguida, dice el versículo 27, Jesús les habló diciendo, hey, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. Es que después de tanto tiempo de estos discípulos, de haber partido con una de esta orilla y comenzar a remar para cruzar hasta la otra ribera, pues, y encontrándose ya en medio con viento en contra, pues estaban agotados, sin fuerza, estaban desanimados, tenían temor. Y a veces nos pasa así a nosotros.
Pasamos por situaciones en las que por nuestra propia fuerza queremos solventar esa situación, queremos resolver lo que nos está pasando y vemos que el tiempo pasa y que la situación continúa y nosotros ahí tratando y tratando y vemos que no hay un buen resultado. Entonces eso nos desanima y nos lleva a tener temor de cuál va a ser el resultado, y así nos sentimos a veces. Pero vamos a ver que en medio de todo esto, en medio de los discípulos, en esa profundidad, en ese mar profundo, había un propósito para eso. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro, uno de los discípulos de la barca, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y acá hay dos cosas muy interesantes, porque esa palabra, esa frase, si eres tú, como diciéndole a Jesús: Señor, es que si eres tú, yo necesito que tú mandes que yo camine sobre las aguas como lo estás caminando tú. Y si yo camino sobre las aguas, entonces creo que eres tú y no te confundo como un fantasma. Era como exigiéndole a Jesús que tenía que demostrarle que en verdad era él. Pero Pedro reconoce de que él no puede caminar sobre las aguas a menos que Jesús sea el que mande a que él lo hiciera, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. En medio de cualquier situación que estemos pasando, reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, puede hacerlo. Y fíjense lo que le dice después Jesús en el 29 a Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Jesús no hace nada por demostrarle a Pedro de que él es él, sino que apela a su propia fe, a la propia fe de Pedro. Le dice: ven. Y fíjense lo que hace Pedro. Y dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro desciende de la barca y camina sobre las aguas hacia Jesús. Y algo lo que me llama la atención es que era para ir a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo. Cuando nos encontramos en situaciones que nos desaniman, que nos agotan, ir a Jesús. A través de su palabra, a través de la oración. Porque por fe, Él es el que nos puede tender una mano. Y eso no debemos olvidarlo nunca. Cada situación que enfrentemos, buscar ir a Jesús, como lo hizo Pedro. Pero fíjense lo que dice después del 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí hay algo que siempre se hace énfasis en esto, en que Pedro quitó su mirada de Jesús y vio fue el fuerte viento. Y como resultado tuvo miedo. Y ese miedo tuvo una consecuencia, comenzó a hundirse. Pero aquí viene lo que esta palabra nos enseña, que en momentos en que estamos en situaciones que sabemos que en nuestra propia prudencia, en nuestro propio esfuerzo no podemos clamar al Señor. Dice la palabra que clama a mí y yo te responderé. Y eso fue lo que hizo Pedro. Señor, sálvame. Pedro no hizo una oración extensa, solamente 2 palabras. Señor, sálvame. Fueron 2 palabras que fueron suficientes para que Jesús, dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí hay algo súper interesante, porque Jesús le dice a Pedro, después que va en su socorro y lo agarra por la mano, dice que hombre de poca fe. Pero la palabra nos habla de que nosotros tenemos que tener fe, aunque sea como del grano de mostaza, pequeñita. Porque esta poca fe que le dijo Jesús a Pedro que tenía, esa poca fe fue suficiente para que Pedro descendiera de la barca y andara sobre las aguas. Pero
Jesús le dice algo más. ¿Por qué dudaste? Fue la duda la que llevó a Pedro que se hundiera. Dudó de que Jesús pudiera hacerlo. Porque fe tenía, era poca, sí, pero tenía fe. Pequeñita como un grano de mostaza. Así que vamos a ver lo que sucede después de que Jesús lo auxilia, lo rescata. Y dice después el 32. Y cuando ellos, o sea, Pedro y Jesús, subieron en la barca, dice el versículo 32, se calmó el viento. Aquí hay algo interesante. Cuando nuestra estrecha comunión con Dios, ella es la que nos da paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay tranquilidad, hay gozo, hay entendimiento, hay esperanza. Eso es cuando nuestra comunión con Dios está fuerte. No está como niños espirituales, como aquellos que se quedan en la orilla, sino como los que toman el riesgo y van como los discípulos, ¿no? Le tocó hacer su parte, remar hasta lo más profundo, y allí fue donde Jesús fue a ellos y les mostró cosas maravillosas, porque había una estrecha comunión. Y es esa estrecha comunión de tener esa confianza y esa fe de que el Señor, de que Dios va a tener control de toda la situación. Por eso fue que dice que el 32, que se calmó el viento. Y dice después el 33. Entonces, como resultado de todo esto, dice, los que estaban en la barca, todos los otros 11 discípulos, diría yo, que estaban ahí, vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando todos los que estaban en la barca vieron lo sucedido, también se acercaron a Jesús. Así como Pedro al principio anhelaba acercarse a Jesús para tener esa seguridad de que Él era el que lo podía salvar de esa situación, todos se acercaron a Jesús y le adoraron y reconocieron que era el Hijo de Dios. Todo esto fue necesario para reafirmar y para aumentar la fe de sus discípulos, porque Dios, a través de estos discípulos, era que iba a expandir ese evangelio de Jesús. Ellos eran los encargados de llevar las buenas nuevas a todos, y tenía que reafirmar y aumentar la fe de ellos. Pero esto únicamente se podría hacer no en la orilla, sino en las aguas más profundas, ¿no? Ahí fue donde Jesús hizo esto. Y eso es lo que hoy tenemos nosotros que anhelar también. En nuestra comunión con Dios, no quedarnos en la orilla como niños, sino anhelar ir creciendo. Dice la palabra que ir creciendo como la aurora hasta que el día es perfecto, poco a poco, ir creciendo. Pero tenemos que, como los discípulos, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nos toca hacer a nosotros una parte. Y Dios tendrá cosas maravillosas para todos nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos traes en esta ocasión y que nos muestra, mi Dios, de que pareciera que en algunos momentos nosotros estamos solos, pero sabemos que tú estás en total control. Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, y que seas tú, Señor, acompañándonos en cada instante de nuestras vidas, en cada momento, y que tu presencia siempre, siempre nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y darle clic a la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones sobre todo lo que publicamos en nuestro canal, y no se pierdan esta que es la mejor parte de la palabra de Dios. Dice que la cual no nos será quitada. Amén. Hasta luego.
Espero que hayan disfrutado esta tremenda palabra que nos regaló el Señor a través de nuestro hermano Carlos, y solamente exhortarlos a que nos animemos a andar un poco más allá, que tengamos ese ánimo, esa fe, y Jesús está esperando que tú des ese primer paso, que vayamos más a aguas más profundas, para que Él te acompañe el resto de tus días. Gracias por acompañarnos y te invitamos a que sigas recibiendo estas bendiciones que el Señor tiene para ti a través de nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, Grupo Cristiano Calle Belén. Saludos, amigos.